Esta noche inicia el periodo ordinario de sesiones de la 64 legislatura. ¿Cómo es el proceso para sesionar a distancia? Además, un análisis detallado de las opiniones de expertas que participaron en el debate sobre la iniciativa en materia de cambio de divisas. Desde las cámaras, comenzamos. Este lunes comenzó el periodo ordinario de sesiones con la mayoría de los legisladores sesionando a distancia. Este 1 de febrero, en sesión de Congreso General, la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, inauguró los trabajos legislativos del periodo ordinario de sesiones. Se abre la sesión de Congreso General en su modalidad a distancia. Con la participación de diputados y senadores de manera presencial y también vía remota, iniciaron los trabajos. La 64ª legislatura del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de febrero de 2021, el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio. El Ejecutivo Federal hizo del conocimiento del Congreso de la Unión su iniciativa preferente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Lo anterior, a efecto de que sea considerada como iniciativa de carácter de trámite preferente. Durante este periodo ordinario de sesiones y de acuerdo con los trabajos de las reuniones plenarias, se prevé como agenda prioritaria el análisis de temas entre los que destacan la reforma a la Ley del Banco de México, la regulación de la subcontratación, la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República, la regulación del uso del cannabis y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Con información de Claudia Ivette García, desde las cámaras. El análisis en economía y finanzas con nuestra especialista Alicia Salgado. Hola Adri, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Esta semana se llevó a cabo el Parlamento Abierto convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y la diputada Patricia Terraza, su presidenta, convocó no solamente a representantes de autoridades, a todos los diputados que han estado participando y senadores, que eso es importante, estuvo acompañada también del senador Armenta, que es presidente de la Comisión Homóloga en la Cámara de Senadores, y defensor junto con de la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal. El Parlamento Abierto versó sobre esta iniciativa y sobre la conveniencia de revisar su contenido o no. Todo el mundo coincide en que nadie está tocando el tema de la autonomía de Banco de México. Sin embargo, las propuestas que se han puesto sobre la mesa para resolver el gran problema de lo que se llama remesas de bolsillo, transferencias personales o mercado de dólares en efectivo, me parece que distan mucho de ser una solución eficiente, salvo aquella que está encaminada, de acuerdo con lo que ha dicho el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, a conversar con las autoridades de Estados Unidos, particularmente el Tesoro, la OCC, la FED, todas las autoridades, para encontrar una solución de fondo a un fenómeno que les he explicado aquí muy bien, que se llama de-risking, que es cuando los bancos de aquel país consideran que mantener el servicio de corresponsalía bancaria para que los bancos mexicanos reciban dólares en efectivo de exportación, que son producto del sobrante que se recoge, puedan seguir haciendo esta actividad. Y el de-risking es un problema de carácter global, es cierto, pero en particular está centrado en la falta de capacitación y discrecionalidad que tienen supervisores de segundo y tercer nivel. Ojalá que esto es lo que se trate justamente en este tipo de reuniones. Y por último, alguna otra propuesta que fue relacionada con el que el Banco de Bienestar pueda hacerse cargo de la recepción de divisas que están justamente en las remesas de bolsillo, estas remesas que traen migrantes mexicanos que mandan a familias, o los
comercios en la frontera o en los centros turísticos y también en la venta de artesanías. Esas remesas se quedan normalmente en centros cambiarios. Hay una enorme disparidad entre la ley que aplica a los bancos y la ley que aplica a los centros cambiarios, y eso deberán resolverlo. Pero aquí el Banco del Bienestar es como un banco de la ilusión, perdón que así lo diga, porque su estructura la cambian de acuerdo al modo político de cada administración desde el año 2000, y esto ha generado que difícilmente pueda cumplir con a veces funciones de intermediación más amplias. Por otro lado, te puedes imaginar, hoy este banco tiene 5,000 millones de pesos de presupuesto y requeriría simplemente para cumplir con lavado de dinero inversión muy fuerte en tecnología, inversión muy fuerte en telecomunicaciones y también en todo el sistema de auditabilidad que exige las reglas de lavado de dinero antes de que pudiera siquiera obtener una cuenta en los Estados Unidos para poder tener servicios de corresponsalía. Es una solución que al menos en este momento difícilmente puede resolver un problema de fondo que se puso sobre la mesa en este Parlamento, ayudar a miles de mexicanos que hoy no pueden cambiar sus dólares. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros el periodista Víctor Sánchez Baños, quien analizará con nosotros la reforma planteada a la ley del Banco de México y el interesante debate donde participaron expertos en el sector. Todos dicen, sí, hay un problema. ¿Cuál es el problema? De que hay una gran cantidad de dólares en circulación, los cuales no podemos controlarlos, y eso es la verdad, no se pueden controlar. A un gran periodista recibimos con alegría, especialista en finanzas, política y economía. En el medio muchos años, con la nota El Primero, Víctor Sánchez Baños escribe del poder y del dinero. Muchos temas platica, el de hoy un acierto. Minucioso nos explica la función de un foro abierto. Gracias por permanecer con nosotros, ya de regreso de un corte, y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras Víctor Sánchez Baños, con quien vamos a analizar la discusión de los expertos sobre la iniciativa de reforma a la ley del Banco de México en materia de divisas. Víctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches al auditorio. Pues qué gusto tenerte aquí en Desde las Cámaras nuevamente, Víctor. Gracias. Un interesante parlamento abierto se dio para discutir en voz de los expertos pues esta reforma a la ley del Banco de México que ha generado voces a favor y voces en contra, Víctor. Fíjate que sí, pues como muchas leyes son controversiales porque en unos aspectos no le queda muy claro ni a los legisladores ni tampoco a mucha gente del pueblo, la sociedad. Por eso es muy importante informarles cotidianamente de qué se trata. Cuando estamos viendo los problemas alrededor de la economía, esta pandemia está dejando un hueco terrible en las finanzas, no nada más del país, que al final de cuentas el país va a recuperarse, si no es en 1, 2 o 3 años, va a recuperarse, pero vamos viendo en las finanzas de cada una de las familias y sobre todo de aquellos que son los más pobres. Si no los apoyamos, no buscamos alternativas para que ellos puedan tener mejores condiciones de vida, simplemente la economía se va a ver atorada. Y durante los debates a mí me parece muy interesante no solamente lo que dicen los políticos, porque al final de cuentas los políticos son, aunque toman las decisiones, vemos lo importante son los técnicos. Todos dicen, sí, hay un problema. ¿Cuál es el problema? De que hay una gran cantidad de dólares en circulación, los cuales no podemos controlarlos, y eso es la verdad, no se pueden controlar. El Banco de México dice, ay, cuidado, ¿saben qué? No van a tocar nuestra autonomía. Nuestra autonomía, pero yo lo casi virginal del Banco de México. La verdad de las cosas es que no se trata de tocar la autonomía, porque eso no tiene nada que ver con la autonomía. O sea, no traten de confundir ni de desviar la atención de un problema social tan importante con la autonomía. La autonomía es la decisión que tiene el Banco de México para tomar algunas de las medidas más importantes en materia de inflación, de circulante e incluso de nuestras reservas. Todo lo demás
en cuanto a que si vamos a manejar una nueva normativa, el Banco de México debe estar de acuerdo a los lineamientos generales que marca el Estado mexicano. Forma parte del Estado mexicano. No es un ente diferente, ni tampoco es un poder diferente. Es un ente totalmente autónomo. Así es, Víctor. Y bueno, afortunadamente los políticos entienden muy bien el tema y saben que se trata de un tema de justicia social. Vamos a ver qué dice Dulce María Sauri, quien es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Recogimos la preocupación que se presenta por la presencia de billetes y monedas del extranjero, principalmente de los Estados Unidos de América, que entran a la economía mexicana tanto por las remesas como por el turismo y que son recibidas principalmente por personas y familias en condiciones de vulnerabilidad. En este intercambio de ideas ha surgido la inquietud respecto a nuestros compatriotas en la Unión Americana que mes con mes envían dólares a sus familias que al recibirlos por transferencia electrónica o en efectivo registran una mengua por el tipo de cambio al que son adquiridas. Estamos en la posibilidad de abordar responsablemente una situación que, de ser resuelta en forma adecuada, representará una auténtica medida de justicia social para quienes mandaron el año pasado alrededor de 40,000 millones de dólares americanos. Y por la otra, contribuirá a resolver problemas operativos de las instituciones bancarias nacionales. Víctor, pues hay que atender este tema que se trata de justicia social, ya que es dinero de los migrantes que con mucho sacrificio se van de nuestro país, dejan a sus familias para trabajar y poderles dar mejores vidas a sus familias, se van al extranjero y regresan con dólares en efectivo que tienen que cambiar y que normalmente se los cambian por menos de lo que vale. Y también las divisas extranjeras y la mano de artesanos que también les pagan estos extranjeros que visitan a nuestro país y que les pagan en dólares. Fíjate que vi yo con mucha preocupación la ignorancia de algunos funcionarios que, pues, del sector financiero. Preocupación, ¿por qué? Porque no están tan alejados de la realidad. Mira, muchos de los mexicanos que reciben en efectivo, ya sea propinas porque trabajan en el sector turístico, los que mandan los que reciben remesas, en fin, ¿ellos a dónde van? Pues van a la calle. ¿Por qué? Porque muchas veces les piden, oye, una cuenta bancaria, no la tienen. Pues por eso es el problema. Estamos hablando de 800 o 900 millones de dólares porque la cantidad exacta no se sabe. Son 750,000 familias aproximadamente las que se ven afectadas. Imagínate, al año, ¿cuánto es lo que reciben? Y ese dinero está ahí. ¿Y con quién van? Pues van con el que tiene una sombrilla en un pueblito y está ahí comprando y vendiendo dólares. Y pues caen muchas veces en manos del crimen organizado. Eso es lo que no quieren entender y no quieren reconocer. El riesgo que hay, el no tener bancarizados esos dólares. Tenemos que buscar las opciones para que ese dinero salga a través del sistema financiero, y esto no significa que sirva para lavar dinero, porque los que lavan dinero, y estamos hablando de cantidades de miles de millones de dólares, ellos ya tienen bien armado el numerito, y no son los que van a cambiarlos ni con el de la esquina, ni tampoco van con el taxista, ni con los mafiosos, ni con los que son que controlan las drogas, nada. Estos son dos cosas completamente diferentes. Estamos hablando de que el lavado de dinero a gran escala pasa con o sin el Banco de México, pasa a través de las venas financieras y muchas veces no se han dado cuenta. Yo estaba viendo durante el debate algunas declaraciones, por ejemplo, de algunos funcionarios, y lo único que yo les digo a ellos, ¿saben? Lo importante es darle salida. No estar en el bla, 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 sino dar soluciones. Y las soluciones son inmediatas, en el camino más fácil que le puedas dar a la gente para que pueda cambiar sus dólares y que les den un mejor cambio y no caiga en manos de mafias. Así es, Víctor. Y también, bueno, en este debate que mencionas participó Luis Niño de Rivera, quien es el presidente de la Asociación de Bancos de México. Vamos a ver qué opinó. En la ABM coincidimos con el senador Monreal cuando señala en la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa que existe un problema de índole social en nuestro país en la compra-venta de dólares en efectivo de parte de migrantes que regresan de visita a sus lugares de origen, de trabajadores transfronterizos y de turistas y trabajadores del turismo. La esencia del problema está en que un número no menor de ellos no tiene posibilidad de cambiar sus dólares legítimamente ganados en el mercado formal a tipos de cambio competitivos.
Bueno, Víctor, al menos hay una coincidencia. Todos saben que hay un problema que se tiene que resolver y que se trata de un problema de justicia social. Y fíjate lo que dice Luis Niño de Rivera, me parece muy importante. El sistema financiero está preparado para ello y también tiene filtros para evitar que se vayan a llegar ahí dólares mal habidos. Así es. También en este foro, Víctor, participó el coordinador de Morena, el diputado Ignacio Mier, y vamos a ver qué opinó sobre la autonomía del Banco de México. No solamente lo que podría parecer que se está violentando la autonomía del Banco de México, que nada más alejado de eso. A nadie le conviene eso. A nadie, ni al Congreso mexicano, ni a ninguno de los sectores de la economía le conviene. Víctor, pues es un tema también del Banco de México que está defendiendo su postura, pero no necesariamente tienen la razón. No, claro que no. Y otra cosa es que parece que el Banco de México es un ente totalmente separado del gobierno, de la sociedad y del Estado mexicano. No, forma parte. Y además está regido por leyes que se fincan en nuestra democracia, que eso es lo más importante. Ahora, es para bien, para bienestar de todos. Y si hay un sector de 700,000 familias, 800,000 familias, que está vulnerable, ¿sabes qué? Hay que atenderlo. Y también es responsabilidad y del es Banco obligación del Banco de México. Claro. Así es, Víctor. También sobre este tema intervino Alejandro Armenta, quien es senador de Morena y preside la Comisión de Hacienda. El Banco de México no se convertirá en un intermediario en la repatriación de posibles recursos de procedencia ilícita, afectando su reputación. Las únicas transacciones que son objeto de esta iniciativa son aquellas que ya tuvieron que ser sometidas a los filtros antilavado de dinero. Víctor, y también en el foro hubo posturas por parte de Banjico. ¿Qué te parece, Víctor, si vemos la postura de Luis Urrutia, quien es el director general jurídico? Pero que sí podríamos nosotros desarrollar a mayor detalle y, por supuesto, con el acompañamiento de las comisiones de Hacienda que ustedes representan y de cualquier otra instancia del Congreso que quisiera que podamos trabajar en conjunto con esto. Son trabajos que estaremos realizando próximamente y esperamos seguir manteniendo la comunicación constante y esta coordinación con todos ustedes, pues para poder lograr al mismo fin que todos los que estamos aquí, tanto hoy como ayer, y en todas estas discusiones hemos estado buscando, que es lograr soluciones específicas que atiendan un problema que ya dejamos muy bien identificado, que todos conocemos. Víctor, pues importante que Banjico también participe en dar soluciones a este problema. Sí, además tiene las herramientas para evitar el lavado de dinero. O sea, el Estado mexicano tiene esas herramientas, hay que usarlas. O sea, no hay que tenerle miedo. Es muy fácil detectar cuando es lavado de dinero y cuando es dinero de un migrante o de una divisa extranjera. Nomás en las cantidades, ¿no? Digo, ¿quién te va a llegar a cambiar a un banco? $1,000. Quizá te cambie 300, dinero, ¿no? $200. Ahora, $1 millón. Nada más quiero ver quién llega a un banco con $1 millón. Imposible, Víctor. Y vamos a ver qué opinó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. La propuesta es fortalecer la normatividad y el control para prevención del lavado de dinero en el ámbito de los auxiliares de transmisores de dinero, de los centros cambiarios, como se ha planteado aquí. Víctor, lo importante de este foro es que ya se puso este problema sobre la mesa y bueno, estos actores de diferentes posturas, parlamentarios, titulares de la unidad de financiera y además los del Banjico ya coinciden en que es un problema que se tiene que resolver. Sí, y fíjate que hay un factor que todavía tenemos que abundar más en las corresponsalías. ¿Qué es un corresponsal? Pues es el banco que te hace la operación. O sea, un banco de Estados Unidos tiene un corresponsal en México y viceversa para poder hacer ese tipo de operaciones o transacciones de divisas. Hay que ponerle mucho empeño en ya resolverlo y hacer más fácil y más dúctil. Y evitar, eso sí, bajo vigilancia del gobierno. Y que todos los bancos cuenten con corresponsalías en Estados Unidos porque no todos los bancos cuentan. O hacer un pool donde hay un pool de corresponsales en Estados Unidos, por ejemplo, o viceversa. Se puede. Todo esto es cuestión de creatividad. Hay que ser más creativos en el manejo de las finanzas, sobre todo para beneficio de la sociedad. Víctor, y vamos a ver estos datos que expuso la diputada Mariana Rodríguez del PRI en este foro. Eso significa que los $201 millones que se reciben por remesas en efectivo
implican casi 1.5 millones de operaciones. 1.5 millones de operaciones significa que 750,000 familias, fíjense nada más, 750,000 familias reciben dinero en efectivo. Yo no sé si son muchas o son pocas, pero son 750,000 familias que uno de sus miembros se ha ido a trabajar y a partirse el alma en Estados Unidos para poder ayudar a mantenerlos y, repito, merecen toda nuestra atención y tenemos obligación de brindarles una solución a su problema. Pues importantes las cifras, ya que representan, no como dice el Banco de México, no es un 1%, son 750,000 familias y millones de transacciones que bien pudieran hacerse dentro del sistema financiero. Fíjate que minimizar este problema es grave. Así sea el 0.0001%, es importante resolverlo porque es un problema que está afectando a la sociedad. Vamos a darle salida a los dólares. ¿Qué tan complicado es eso? Yo no le veo ninguna complicación ni desde el punto de vista legislativo ni desde el punto de vista práctico para el control de todos aquellos factores que pueden influir para mejorar la imagen del Banco de México, por una parte, y por otra, para controlar la inyección que pueda haber de dólares sucios y su lavado en México. Así es, Víctor. También en este foro participó nuestro experto en temas económicos y financieros, Carlos Mota. Esto refleja el mercado paralelo o negro que hay y que a la vista de todos está activo desde hace ya varios años, y a mí me preocupa como ciudadano que esto siga así. También, Víctor, participó el diputado Marco Antonio Medina de Morena. Vamos a ver qué dijo. Y si hablamos del 1%, pues dirán, bueno, pues el problema es pequeño, pero ese 1% está movido por cientos de miles de mexicanos, por cientos de miles de familias que tienen esta problemática. Entonces, no es lo mismo hablar de 1% que hablar de 750,000 personas que están siendo afectadas por esta situación. Víctor, y sobre la problemática que también se da en el turismo, habló de esto el diputado del PRI, Pedro Pablo Treviño. Es una realidad también el tema del turismo, lo que batallan los turistas en cambiar sus dólares a una tasa competitiva y el problema que luego tienen los hoteles o los centros comerciales o simplemente aquella familia que hace artesanías en el estado de Oaxaca, de Chiapas, de Campeche, en el estado de Puebla y quieren comprar una vasija y se la quieren llevar a los Estados Unidos y pues se la toman a dólares muy baratos. Víctor, pues el tema del turismo también es un tema que además inhibe el turismo porque muchas veces llegan los extranjeros con los dólares y les dan menos por sus dólares. Entonces no les conviene viajar a nuestro país de esa forma. Fíjate que ese es otro de los problemas. Cuando tú vas a un país y ves primero un mercado negro, porque esto puede, más bien no existe un mercado negro donde llegan las calles, tú vas a Playa del Carmen y te ofrecen por tus dólares pues cualquier bagatela, te sientes defraudado. Lo único que estamos buscando es encontrar un factor que pueda ser positivo en cuanto al control del dinero, de los dólares que se encuentran en circulación en México, lo cual me parece a mí muy importante que se capten de esa manera, que México siga manejando pesos y no dólares, y que estimulemos el turismo viendo con una imagen de que, primero, de orden y respeto a las leyes y sobre todo de justicia en cuanto al dinero que ellos puedan meter al país. Así es, y también dentro del turismo estos extranjeros que compran artesanías y pues les dan menos dinero a los artesanos. Es otro factor, las propinas también llegan, tómate $5, en fin, y va el trabajador con sus $5 y les dan en ocasiones... En lugar de darles 100 pesos, que es lo que hoy por hoy más o menos valdría el dólar, les dan menos, les dan 60, 80 pesos. Sí, no, mira, ¿sabes qué? Están sujetos a las mafias. Vamos a poner orden y que no tengamos miedo. De una vez vamos a buscar la manera en que logremos como objetivo el bienestar social y no nada más el estar cuidando la imagen. Porque parecemos como las muchachas de Río Frío, la cabeza enlistonada y el estómago vacío. Así es, Víctor, muy buena frase. Y también, bueno, participó ya para finalizar este foro el integrante de la comisión, el diputado Iván Pérez Negro. Necesitamos que verdaderamente estemos alineados para fortalecer
los diálogos binacionales, además de establecer que finalmente las bases con las que podamos ir avanzando se alineen también a los tratados que tenemos ya asignados con el vecino país del norte. Víctor, pues muy enriquecedora esta propuesta de Parlamento Abierto, donde se escucharon todas las voces a favor, en contra y de los expertos para llegar a una conclusión, ponerlo sobre la mesa, y la conclusión es que existe un problema, es un problema de justicia social que afecta a millones de mexicanos y pues que hay que darle una salida. Fíjate que es la gran responsabilidad del Poder Legislativo para darle salida, una salida justa a este problema. Pero aquí también es muy importante que el Poder Legislativo se quite, muchos diputados, lo veo, se quiten prejuicios. O sea, llegan por prejuicios. ¿Por qué? Porque esto beneficia o afecta. No. Lo único que hace es beneficiar a un sector social. Punto. Si ya lo demás, que ellos tienen temores, pues que aprieten algunas tuerquitas y esto se puede lograr fácilmente. Lo único que se necesita son decisiones políticas y sobre todo conocimiento de los mercados financieros y de cambio de divisas. Así es, Víctor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí le vamos a dar el seguimiento debido a la discusión y aprobación de esta importantísima ley. Gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes. Te agradezco mucho, Adriana. Pásenla muy bien. Gracias. Y no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.